Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy miércoles 10 de abril del 2024. Una noticia positiva del Frente Deportivo. Ayer Universitario de Deportes obtuvo un punto en su visita al Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores. Sacó un empate 1-1 con gol de Aldo Corso y una muy buena actuación de Martín Pérez Guedes. Les anularon un gol de Valera, con el que pudieron haber ganado, pero igual es un resultado muy positivo en lo que viene siendo pues una performance bastante aceptable del equipo peruano en el torneo continental. Ok, vamos ahora con las noticias del frente político. La Comisión de Constitución del Congreso aprobó ayer un dictamen que busca que las cabezas de los organismos electorales en el país puedan ser sometidas a acusaciones constitucionales y en esa medida inhabilitadas de sus cargos. Este proyecto de ley, que todavía debe pasar al Pleno, obtuvo a favor el voto a favor, digamos, de las principales bancadas del bloque mayoritario del Parlamento, vale decir Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País, aunque debo destacar en este último caso el voto disidente de la congresista Diana González, que señaló que lo que se estaba aprobando, abro comillas, arriesga la imparcialidad de los procesos electorales, cierro comillas. Como sabemos, en el Perú los organismos electorales son tres: el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, más conocido como RENIEC, la Oficina de Procesos Electorales, más conocida como OMPE, y el Jurado Nacional de Elecciones, o JNE. En el trasfondo de esta propuesta hay un debate que es importante comprender. De un lado, o más específicamente del lado de quienes han aprobado este dictamen en el Congreso, se argumenta que los jefes de dichos organismos electorales tienen que estar sometidos al control político del Congreso, como lo están las cabezas de otros organismos constitucionalmente autónomos. Al no estarlo, dice este lado del debate, se les está dando un trato diferencial que no se justifica y que puede habilitar una especie de blindaje frente a faltas graves que puedan cometer y que no van a poder ser sancionadas por el Congreso. Del otro lado del debate, lo que se dice es que sí hay una razón muy poderosa para que estos funcionarios no deban estar sometidos al control político del Congreso. Y es que si esto se permitiese, quien tiene control mayoritario en el Congreso podría poner y sacar a las cabezas de estos organismos según sus conveniencias políticas y de esa manera amedrentar a quienes ejerzan esos cargos con la posibilidad de ser removidos si no hacen lo que quiere ese grupo mayoritario en el Congreso, o manipulados directamente para que respondan pues a los intereses electorales de ese grupo mayoritario. Es decir, podría ser el mecanismo para que el Congreso capture a los organismos electorales con todos los riesgos que eso supone, como bien decía la congresista Diana González, de que se interfiera políticamente en cómo se lleva a cabo los procesos electorales para favorecer a un determinado grupo o a un determinado sector político. Le doy la razón aquí a la congresista González en cuanto a que esto sería gravísimo, no importa quién lo haga. Ahora, eso no significa que las cabezas de los organismos electorales puedan hacer lo que les dé la gana al margen de la ley. Recuerden que siempre les comento en el podcast que en la democracia que tenemos en este país, digamos, o en cualquier democracia, ningún poder debe estar exento de control. Pero en el caso puntual de los organismos electorales es muy peligroso que el control sea explícitamente político, como quiere que sea el Congreso. Tendría que ser en todo caso un control legal o penal desde el Poder Judicial. Recuerden que mientras más autónomas y más independientes del poder político sean las autoridades electorales de un país, mejor para, digamos, la salud de su democracia. Si uno asume como postura que está mal que un partido político que está en las antípodas de lo que uno piensa controle los organismos electorales, pero que estaría bien que los controle un partido respecto al cual uno sí es afín, fíjense que con nuestro propio argumento estaríamos validando que los organismos electorales puedan ser capturados en general por el poder político de turno. Y eso, como les digo, es un riesgo peligrosísimo para la democracia. Como se dice popularmente, no hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Ahora, lo que va a pasar aquí seguramente es que de un lado del debate se va a argumentar que los organismos electorales ya están capturados por poderes políticos. Eso es lo que se ha venido diciendo, por ejemplo, del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, y en menor medida del jefe de la OMPE, Piero Corbeto, que están de alguna forma controlados o digitados por una suerte de, entre comillas, conspiración caviar o algo por el estilo.
pero recuerden siempre que las imputaciones así de serias requieren evidencia igual de seria, no solo percepciones o dichos. Dicho sea de paso, yo no tengo necesariamente una buena visión del trabajo de los funcionarios mencionados. Lo tengo en el caso de Corbeto y no tanto en el caso de Salas Arenas, pero eso no es razón suficiente para habilitar que puedan ser removidos sobre la base de conveniencias políticas de quienes tengan en un momento determinado el control mayoritario sobre el Congreso. Ok, vamos con la segunda noticia importante del día. El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, se acogió al derecho a guardar silencio cuando se presentó ayer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Oscorima había sido citado como testigo para responder por los relojes y las joyas que presuntamente le habría, entre comillas, prestado a la presidenta Dina Boluarte. En la comisión de fiscalización se tenía previsto preguntarle sobre las circunstancias en las que compró esos relojes y esas joyas, si las declaró ante las entidades correspondientes y sobre su relación con Boluarte, pero el gobernador regional de Ayacucho se negó a responder las preguntas de los congresistas, dijo que se abstenía de contestar por recomendación de su abogado, Humberto Abanto, lo cual generó malestar entre los miembros de la comisión. Es importante recordar que Wilfredo Oscorima empleó la misma táctica de guardar silencio la semana pasada cuando fue a la fiscalía para declarar por este mismo caso. Un comentario muy breve que quería hacerle sobre el derecho a guardar silencio, porque hemos visto que, está siendo ejercido por varios políticos. En realidad, más que un derecho a guardar silencio, debería entenderse esto como un derecho a no autoincriminarse. Es bien importante entender aquí ese matiz. Si a uno en un proceso judicial le hacen una pregunta, digamos el juez o el fiscal, que, de ser respondida, implicaría reconocer uno mismo su culpabilidad sobre algo, el derecho te permite decir, esa pregunta prefiero no responderla. Pero fíjense que esto se da precisamente porque la respuesta podría ser incriminatoria. Existe una tradición jurídica que sustenta la existencia de este derecho, pero cualquiera de ustedes que no sea abogado podría válidamente preguntarse, ¿no debería estar una persona obligada a decir la verdad, aún o con más razón, si eso la autoincrimina? Este es un buen tema para discutir, pero aun cuando siga existiendo el derecho a no autoincriminarse, quiero hacerles notar que este no debe aplicarse por igual a los políticos que al resto de ciudadanos. Cuando un político asume un cargo de elección popular, sea un presidente, un congresista, un gobernador regional, etc., esa persona asume deberes de rendición de cuentas y de transparencia que vienen con ese cargo. Entonces, esos deberes existen sí o sí y deben ser cumplidos, pero lo que se ha vuelto una costumbre extendida es que cuando un político no quiere ser transparente o no quiere rendir cuentas, lo que hace es negarse a dar explicaciones a la ciudadanía a través de los medios de prensa, diciendo que va a dar esas explicaciones cuando sea citado por la Fiscalía o por el Poder Judicial. Pero cuando pasa esto último, va a la citación y anuncia al político que no va a responder nada porque se acoge al derecho a, entre comillas, a guardar silencio. Si, como les acabo de explicar, el derecho en cuestión no es a guardar silencio, sino a no autoincriminarse, lo que estamos admitiendo si normalizamos esta práctica es tener políticos delincuentes a los que les estamos dando pues una carta libre, el supuesto derecho a guardar silencio, para que no tengan que ser transparentes o no tengan que rendir cuentas frente a sospechas graves que los puedan implicar. Eso está mal, no puede convertirse pues en la regla general. La regla general tiene que ser, en democracia, la transparencia y la rendición de cuentas de los políticos. Y desde mi óptica personal tendría que haber consecuencias políticas y legales suficientemente fuertes contra un político que haga esto para disuadir pues el uso abusivo del derecho a no autoincriminarse cuando este vacía de contenido otro derecho importantísimo que es el derecho de la ciudadanía a que las autoridades elegidas les rindan cuentas, salvo mejor parecer de cualquiera de ustedes. Dicho sea de paso, creo que todo esto, está ocurriendo por el mal consejo de algunos abogados penalistas que parece importarles poco o nada estos códigos básicos de cualquier democracia. En fin, Oscorima también ha dicho que no va a acudir a la fiscalía hoy para la diligencia de exhibición de los famosos relojes, sino que irá solo su abogado Humberto Abanto, hablando de abogados que parece interesarles poco o nada de los deberes democráticos de los políticos a los que asesoran.
Recordemos que el deber moral de un abogado penalista es asegurar un trato justo y de acuerdo a ley para su defendido, incluso si es culpable. No es convertirse en un instrumento más para mentir descaradamente en favor de ese cliente y en pos de la impunidad de sus delitos. Eso no es lo que le corresponde hacer un abogado penalista, salvo que entienda mal pues, su trabajo. Esa línea ética lamentablemente es una que cruzan con enorme facilidad muchos abogados penalistas en el Perú. Ok, otros temas del Congreso que menciono brevemente. La idea de volver a la presencialidad como regla general en el Parlamento no les duró ni una semana. La Junta de Portavoces acaba de retroceder en este punto y ha determinado que habrá presencialidad en las sesiones del jueves del Congreso, pero no en los demás días de la semana. Ya les he comentado muchas veces que el tipo de trabajo que se hace en una sesión plenaria del Congreso requiere sí o sí presencialidad. Que los congresistas sigan tratando de evitar esto para tener sesiones en las que solamente se conectan virtualmente, si acaso, desde cualquier lugar, sin que los sancionen por inasistencia, aunque ni siquiera estén prestando atención a toda la sesión, es pues una vergüenza. Luego, la Junta de Portavoces autorizó también, según Leo en el Comercio, que su procurador pueda iniciar acciones, en concreto presentar una contienda competencial contra el Poder Judicial ante el Tribunal Constitucional por la medida cautelar que aprobó el Poder Judicial contra la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Explicado esto en sencillo, el Congreso destituyó a Inés Tello y a Aldo Vázquez, como recuerdan. Luego el Poder Judicial le dijo que no puede hacer eso y por tanto suspendió su decisión y repuso a Tello y a Vázquez en la Junta. Ahora el Congreso quiere ir al Tribunal Constitucional, que siente que está más cerca de su posición, para que éste diga que el Poder Judicial ha supuestamente invadido las competencias del Congreso al bloquear la inhabilitación de Tello y Vázquez y por tanto volver a instaurarla. Dicho ese paso, el actual presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio de la Asa, se presentó ayer ante la Comisión de Constitución del Congreso para opinar en contra de la propuesta de reforma constitucional que plantea reemplazar a la Junta por un nuevo organismo que se llamaría Escuela Nacional de la Magistratura. Ustedes me han escuchado opinar varias veces en este podcast en el sentido de que no había base legal o fáctica para que el Congreso destituyera a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Eso suponía, les dije, una afectación severa al principio de separación de poderes que incluye a los organismos constitucionalmente autónomos. Pero dicho eso, sí creo que el modelo actual de la Junta Nacional de Justicia no ha entregado necesariamente resultados extraordinariamente positivos tampoco. Y la prueba de ello es que seguimos teniendo un problema muy grande de provisionalidad en la judicatura, es decir, de jueces que no están debidamente nombrados con estabilidad en sus cargos. Más allá de si se cree o no que deba existir una nueva institución que reemplace a la Junta, cosa que yo creo que no debería ocurrir porque nos haría pues retroceder o empezar de hoja cero de nuevo. Sí pienso que hay espacio grande para discutir por qué el actual modelo no entrega los resultados deseados y cómo podría mejorar. De la ASA defiende la posición de la Junta diciendo que apenas han pasado 5 años desde su creación, pero 5 años es tiempo suficiente para entender si una institución está cumpliendo a cabalidad su propósito o no, y qué se puede hacer al respecto para que mejore su labor sin que se afecte su autonomía constitucional. Además está decir que el tema de cómo se nombran los jueces y fiscales en el país es uno extremadamente delicado y por tanto tenemos que entender bien cómo podríamos hacer en el país para mejorarlo. Veo también que en los plenos de hoy y mañana en el Congreso se va a discutir las mociones de censura contra los ministros de Energía y Minas Rómulo Mucho y de Cultura Leslie Urteaga. A la segunda se le cuestiona desde un sector del Congreso por su rol en crear un sistema de venta de entradas digital para Machu Picchu, cosa que fue, digamos, rechazada por quienes vendían físicamente las entradas en la zona, mientras que al segundo se le cuestiona su vinculación con una empresa contratista del sector minero, lo que podría generarle pues un conflicto de interés. También se va a ver hoy si inhabilitan por 10 años al ex primer ministro castillista Aníbal Torres, a quien se le indica como uno de los actores directamente involucrados en el anuncio de golpe de Estado que hizo Pedro Castillo en diciembre del 2022, aunque este caso en particular, el que motiva este pedido de inhabilitación es por su rol en los consejos de ministros descentralizados y las cosas que decía Aníbal Torres en ellos, como invocar pues, a movilizaciones en Lima para evidenciar respaldo a Pedro Castillo.
De igual modo, en la comisión permanente se verá una denuncia contra Martín Vizcarra por infracciones a la Constitución y presunto delito de tráfico de influencias vinculado al caso de los llamados intocables de la corrupción, esta presunta organización criminal de la que, según la Fiscalía, Martín Vizcarra era cabecilla. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.